Buenos días mis hermanos, qué bendición, otra vez estamos aquí para poder tener nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Es siempre una bendición poder reunirnos, compartir, aprender juntos acerca de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En esta mañana nuestro tema tiene que ver con el tabernáculo. Dentro del concepto del sacerdocio universal vamos a enfocarnos particularmente en este renglón sobre el tabernáculo y de qué forma este juega un papel importante para cada uno de nosotros cuando nos acercamos nosotros mismos hacia la fe en el Señor. Entonces, empezamos, como ya lo sabemos, a través de el texto bíblico. Leemos Éxodo 33:7. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. Bien, el tabernáculo tiene un papel muy importante en la vida de la iglesia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino particularmente en el Nuevo, sino porque a partir de ese concepto del tabernáculo es como nosotros vamos a ir aprendiendo a crecer en nuestra propia relación para con Dios, y en esa relación con Dios es que nuestra vida va a alcanzar más y más experiencias acerca de cómo vamos a ser bendecidos y cómo Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Entonces, el papel del tabernáculo es muy importante. El Evangelio de Juan, por ejemplo, empieza con las conocidas palabras del prólogo, donde dicen: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y unos versículos más adelante dice así: y la palabra se hizo carne y habitó. La palabra habitó está en el texto griego y literalmente es tabernáculo, es decir, puso su tabernáculo en medio de nosotros, entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, podemos decir que el tabernáculo, a modo de introducción, el tabernáculo representa a Dios en medio de nosotros. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo, la cual habrá de ser bendición, guía, etc. Entonces se trata de una representación física de la presencia de Dios en medio de nosotros. Así es que consideremos entonces tres áreas acerca de qué es el tabernáculo. Entonces, en primera instancia, como mencionamos, el tabernáculo significa la presencia de Dios con su pueblo. En la época patriarcal, la respuesta a cada uno de los actos donde Dios se hace presente era la adoración. Entonces levantaban un altar de piedras y era la forma en cómo el antiguo Israel, antes de haber un tabernáculo, de cómo se manifestaba que ahí la presencia de Dios se había manifestado. Algunas historias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jacob tiene un encuentro con Dios en Betel y ahí levanta un tabernáculo. Abraham, siglos antes, tiene un encuentro con Dios y en el encinar de Mamre ahí se levanta un lugar específico para poder adorar. Y así en cada uno de los espacios donde Dios se ha manifestado, donde la presencia de Dios se hace sensible, ahí entonces se levanta un altar. Entonces los actos de adoración tienen que ver justamente con eso. El propósito de la creación del tabernáculo entonces era ilustrar a Israel la promesa de que Dios estaría con él como su pueblo. Dios y pueblo van a estar entonces vinculados, y el papel del tabernáculo justamente tiene que ver con manifestar, poner claro que la presencia de Dios está ahí acompañando a su pueblo. Esta es una representación más o menos común acerca del tabernáculo. Y en esta representación lo que se trata de mostrar es más o menos cómo era. El tabernáculo era bastante grande para ser un espacio portátil. Realmente era un espacio bastante grande. No es el templo que después habrá de llegar a ser, sino que solamente se trata de algo de carácter portátil, hecho con materiales realmente sencillos, si puedo decirlo así. Dios le ordena a Moisés que construya esta enorme estructura en forma de una tienda movible. Entonces, para tratarse de una tienda movible, realmente es bastante grande, porque no es un asunto menor lo que se está aquí mencionando. Israel no se había establecido aún en la tierra prometida, así que era un pueblo seminómada, yendo de un lugar a otro. Y aquí se vuelve un papel muy importante. Si podemos decirlo en estos términos, es el pueblo de Dios el que está en peregrinaje, y ese pueblo de Dios que está en peregrinaje es ese pueblo el que
también Dios, si puedo decirlo así, peregrina junto con su pueblo. Entonces, Dios siempre está acompañando a su pueblo. Entonces, no hay forma de que esa relación o ese vínculo entre pueblo y Dios finalmente quede disuelta, porque es Dios quien decidió iniciarla, y entonces esa es la forma en cómo se manifiesta. El tabernáculo representa así entonces la presencia de Dios. Ahora, en el texto de Éxodo 29 dice: santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y observa lo que dice a continuación: y yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, la promesa del pacto es justamente la presencia de Dios en medio de su pueblo, para ser ahí Dios mismo bendición para su pueblo. Entonces, se trata de una representación de Dios en medio de su pueblo. No quiere decir que esto sea divino de ninguna manera, sino solamente es una representación de cómo Dios está viviendo, acompañando a su pueblo en este peregrinar. Así entonces, vemos que en el libro de Números leemos esto: el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la familia de sus antepasados, acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Este texto nos muestra algo más. No solamente Dios está ahí, sino, si puedo decirlo así, Dios mismo se convierte en el centro. Dios se convierte en el centro donde su pueblo va a experimentar también bendición. Entonces, más o menos la forma en cómo se van a acomodar va a ser así. Justamente el tabernáculo en el centro, y en derredor del tabernáculo lo que vamos a encontrar es que ahí en derredor del tabernáculo están las tribus de Leví, Gersón, Merari, Moisés, Aarón, Coat. Ahí están ellos en derredor, como los que ministran en derredor del templo, pero en un círculo un poquito más amplio, si puedo decirlo así, o un recuadro un poco más amplio, todas las demás tribus. Entonces, de esta forma encontramos que justamente es Dios quien está en el centro en la vida de su pueblo. Entonces, no solamente de carácter geográfico, sino porque Dios necesita estar en el centro de la vida de todos los creyentes. Entonces, una forma de representarlo gráficamente, de que todo el mundo pudiese entender cuál es el papel de Dios para con su pueblo, de qué manera Dios los está acompañando, justamente es esta, porque Dios se hace presente ahí en medio del pueblo suyo. Entonces, esa es una forma de cómo Dios lo está haciendo. Si continuamos en nuestro segundo inciso, vamos a ver algo ahora sobre el tabernáculo y cómo estaba integrado el tabernáculo en aquella época. Entonces, el tabernáculo tenía distintos elementos. Algunos de ellos tienen que ver con el atrio, el lugar santo y, por supuesto, el lugar santísimo. Entonces, el templo estaba estructurado en esos tres grandes elementos. Y, si puedo decirlo así, igual que hablamos de que estaban las tribus, y después la tribu de Leví, y el lugar central estaba el tabernáculo, pues también podemos decir que ocurre algo semejante. Entonces, el atrio era el lugar más grande, y luego el lugar santo y el lugar santísimo, donde podríamos decir así, la misma presencia de Dios se encontraba. Ahí entonces encontramos que hay una similitud en cuanto a la forma de cómo el pueblo está estructurado en su campamento y cómo Dios está presente también en medio de ellos. Entonces guarda una similitud en este caso. El santuario propiamente, el tabernáculo, estaba integrado más o menos en estos términos. Entonces, en primer lugar era un recuadro, un rectángulo bastante grandecito, y en medio de ello, con columnas y cortinas, estaba separado de todo lo demás. Y había una puerta de acceso del lado derecho en esta representación, por donde se entraba al santuario. Y no solamente es una idea del lado derecho, sino que también estamos hablando de que la puerta siempre debería de quedar orientada hacia el oriente. Entonces, desde el oriente se entra, y, si puedo decirlo así, la presencia de Dios viene desde ahí, porque forma parte de la simbología en el Antiguo Testamento. Luego se entraba propiamente al atrio, y en el atrio tenemos precisamente
el altar de la ofrenda, que es un lugar muy importante. Ahí se celebraban realmente los sacrificios. Los sacrificios no se realizaban adentro del lugar santo o del lugar santísimo, sino afuera. Y el lavacro, o un espacio para lavar todas aquellas ofrendas que habrían de ser presentadas. Entonces, la limpieza y el sacrificio son elementos importantes de esto. Luego había un primer velo, ¿sí? Que digamos velo, aunque es muy semejante a la idea de la cortina que estaba antes. Pero este velo ya habla ahora sí de un recinto mucho más cerrado por el cual se tenía que pasar, y de allí en adelante ya no iban a poder participar todas las personas. Todos los judíos podrían entrar al atrio, pero solamente los sacerdotes podrían entrar en el lugar santo. Entonces, en la parte superior encuentras la diferencia. Lugar santo, y allí vamos a encontrar los panes de preposición, que deberían ser cambiados todos los días, el candelero de oro, un altar de incienso que constantemente habría de estar prendido. El candelero es muy importante, quizás es una de las representaciones judías más comunes. Una menorá de 7 brazos, o un candelero, si puedo decirlo así, de 7 brazos, donde se representa la idea de que Dios siempre está presente, y siempre están esas luces encendidas día y noche. Y parte del trabajo del sacerdocio levítico justamente tenía que ver con eso. Entonces, después de ello, ahora hay un segundo velo, y ese segundo velo, ahora lo vamos a ver después en una representación, y ese segundo velo es donde se encuentra el arca del pacto, el lugar santísimo, o el sanctus sanctorum, como algunos prefieren decirlo muy en latín. Pero en el lugar santísimo, ahí es donde están las tablas de la ley, que originalmente Moisés recibió una copia de esas tablas, que es Dios la que le escribe y se las da, y la vara de Aarón y un poco de maná. Entonces eso es lo que está contenido ahí, en una caja de madera forrada de oro o recubierta de oro, y colocada encima un par de querubines, un par de representaciones de la época. Y entonces ese es el lugar donde habrá de manifestarse la presencia de Dios. En este espacio solamente entra el sumo sacerdote. Repasemos entonces. En el atrio estaban todos. Podía entrar cualquier persona que iba con la actitud de adorar. En el lugar santo, solo los sacerdotes. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ¿sí? Observas cómo hay como que una serie de filtros acerca de todo esto, y por supuesto esto implica, entre otras cosas, la idea de la santidad al venir a la presencia de Dios. Al continuar nosotros revisando esta estructura, podemos ver esta pequeña representación. Te voy a dejar que la veas y después podremos comentar un poquito más.
bien, acabamos de ver una representación ya acerca del tabernáculo. ¿Qué lecciones nos deja a nosotros el conocer acerca del tabernáculo, poder saber más acerca de él? ¿Cuáles son las lecciones? No se trata simplemente de una cuestión de curiosidades bíblicas, sino que sin duda cada uno de esos instrumentos fueron, si puedo decirlo así, recursos pedagógicos usados por Dios que nos enseñan algo acerca de nosotros mismos. El tabernáculo era una figura y sombra de las cosas celestiales y que prefiguraba a Cristo como el verdadero tabernáculo de Dios entre la humanidad. Por supuesto, esto tendríamos que verlo mucho más adelante con mayor claridad en el Nuevo Testamento, pero desde aquí puede empezar a prefigurarse. Nuestro verdadero lugar de adoración no es el tabernáculo, sino es Dios mismo, donde nosotros adoramos en Él, en espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. Y por causa de la obra de Cristo Jesús, nosotros, dice el autor del epístola a los Hebreos, tenemos libre acceso hasta la presencia de nuestro Dios. Entonces, esa es una de las lecciones para nosotros. Si Dios nos da de su gracia, vamos a trabajar la próxima semana con este tema, la decadencia espiritual de los jueces. Esperamos en el Señor que este tiempo sea también de bendición para ti, como lo es para nosotros cuando lo estamos compartiendo, y a partir de ello nosotros podamos seguir creciendo y caminando dentro de nuestra propia relación, al conocer más acerca de la adoración desde el Antiguo Testamento y encontrar los elementos que es de cómo se vinculan con nosotros mismos. Sin duda nuestros conceptos de adoración acerca de quién es Dios y de cómo hemos de adorarlo sin duda van a mejorar. Entonces vemos que esa serie de cuadros entre el atrio, después el lugar santo y el lugar santísimo, hablan de santidad y por supuesto también hablan de la santidad que se requiere en nuestras vidas, pero no solamente eso, porque hacia el Nuevo Testamento hablan acerca de la gracia y de la misericordia, porque tú y yo, cuando oramos, podemos estar justo ante la presencia de Dios, porque es Jesucristo quien ha abierto el velo a través de su propio cuerpo para que nosotros tengamos libre acceso ante el trono de la gracia del Señor. Gracias al Señor por ello. ¿Qué te parece si oramos y bendecimos el nombre de Dios por causa de esto? Padre, gracias por tu bondad, la misericordia que tú tienes para nosotros, porque a través de esos recursos pedagógicos del Antiguo Testamento nos muestras cuál es la relación que tenemos contigo, pero también cuánta misericordia has tenido para nuestra propia vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos, y que tu presencia ahora que podemos experimentar cercana todos los días, a través de la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, seamos entonces así bendecidos, Señor, por ti. Gracias, Señor, en Jesucristo. Gracias, hermanos, que nuestro Dios les bendiga y con la misericordia y gracia del Señor nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que Dios les bendiga.